del Señor, amén. Gloria a Dios. Quisiera invitar al hermano que abra la palabra de Dios en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Y cuando usted lo tenga, hermano, le invito a que también para saber que ya la tenemos y así poder unirnos en esta lectura. Primera carta a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando usted lo tenga, le invito a que también le vayamos para poder unirnos en esta lectura. Amén. Gloria a Dios. Vamos a unirnos en esta lectura, dice así la palabra del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vamos a ser muy fuerte. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un último vez, por favor. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Incline su rostro, hermano, oremos al Señor. Bendito Dios, le damos la gloria y la honra, Señor. No hay nadie como tú. Venimos ante ti, Señor, en esta tarde, Señor. Hemos cantado, hemos exaltado tu nombre. Pero ahora ha llegado ese tiempo de meditación de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú estés hablando en nuestras vidas, que estés hablando en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te ruego, Dios mío, que esta palabra tuya sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces, Señor, nuestro corazón, pero sabemos que tú tienes las palabras más extraordinarias, que cuando llegan a lo más profundo de nuestro ser, nos transforman, nos renuevan, nos llenan de esperanza, nos llenan de vida, Señor. Te ruego, bendito Dios, que nuestro corazón sea un corazón abierto a tu palabra, un corazón que desee y anhele, Señor, tu palabra viva, tu palabra real y poderosa. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, Señor, para poder entender tus palabras y así poder salir fortalecidos, bendecidos en ti, Señor. Te lo ruego, Dios, que te haga todo esto por tus manos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a su lugar, hermano. Hoy comenzaremos una nueva serie, hermano. Y sabemos que ya estamos próximo a agosto. Y en agosto, en la mayoría de las iglesias del mundo hay un énfasis nuevamente por retomar a profundidad la palabra de Dios. Recordamos que la palabra de Dios es importante y lo venimos manifestando año tras año, pero en esta fecha se toma también para poder hablar un poquito más extenso, más profundo, para no olvidarnos acerca de esas verdades reales, porque sabemos que la palabra de Dios es real, es verdadera, es confiable para nuestras vidas, es inefable, es inerrante, de manera que la palabra de Dios tiene ese poder para poder transformar vidas, para poder cambiar corazones, para transformar mentes, para llevarnos a poder conocer a Dios. De manera que la palabra de Dios sigue obrando. ¿Por qué? Porque no es obra de la misma emoción del hombre, o porque se le ocurrió al hombre sus pensamientos y lo plasmó, no, sino sabemos que es Dios mismo hablando al corazón de los hombres. Muchos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, pudieron plasmar precisamente los propósitos que Dios tenía para su iglesia, esos propósitos que son fieles y verdaderos, en los cuales, hermanos, usted y yo podemos aprender y podemos descansar y podemos vivirlos, porque la palabra de Dios, hermanos, es verdadera y se cumple. De manera, hermano, que hoy es un momento muy bueno también para poder retomar, hermano, estos temas. Quiero hablar acerca del hambre de un alma por la palabra eterna.
Durante estos domingos, primeramente Dios, estaremos profundizando en esas características tan especiales de la palabra de Dios, recordando también cuál es nuestro deber como cristianos, cuál es nuestro deber como iglesia. Algo que muchas veces olvidamos, hermanos, es precisamente la lectura de las Escrituras. Pensamos que a veces no es de suma importancia para nuestras vidas o que realmente no puede ayudarnos en nada. Pero el problema es que al no estar comprometidos con las Escrituras, al no permanecer, hermano, en una devoción constante con la palabra de Dios, perdemos de vista acerca de quién es Dios, perdemos de vista lo que el Señor quiere hacer, de manera que también perdemos de vista la transformación que Dios hace a través de su palabra. Muchos problemas, hermano, en casa, muchos problemas en la familia, muchos problemas en la sociedad cambiarían si el hombre estuviera abierto a poder mantener una vida de devoción dentro de las Escrituras. Porque la palabra de Dios, hermano, no es una letra que está muerta, sino es una letra que está viva, porque es la misma voz de Dios hablando al corazón del hombre. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. De manera que muchas veces lo olvidamos y cuando lo olvidamos perdemos nuestra confianza hacia Dios, olvidamos quién es Dios, olvidamos confiar en Él y entonces esa obra que debería de existir en nuestra vida se transforma en una vida difícil, en una vida tan compleja. Si tan solamente, hermano, tuviéramos un corazón para poder permanecer en las Escrituras, muchos problemas nos ahorraríamos en los matrimonios, muchos problemas nos ahorraríamos en casa, con los hijos, con la familia, nos ahorraríamos muchos problemas dentro de la sociedad, hermano, porque la palabra de Dios verdaderamente moldea nuestro corazón, nos sensibiliza, nos lleva a entender los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. De manera, hermano, que estamos en un tiempo donde escuchamos diferentes voces cada día, tantas ideas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, y las tenemos presentes. Pero el problema, hermano, es que tenemos una generación vacía de la palabra de Dios. Queremos escuchar muchas cosas, queremos poner atención de muchas formas o de muchas maneras en esas voces que día a día, hermano, estamos percibiendo. Pero el problema es que hay una voz que no queremos escuchar porque cerramos nuestros oídos y cerramos nuestro corazón, y es precisamente a la palabra de Dios. Y el problema entonces es que tenemos una vida vacía. Vivimos en una generación, hermano, que conoce poco la voz de Dios. El hombre en este tiempo tiene acceso a tanta información, pero sin embargo, hermano, está vacío espiritualmente, porque la voz de Dios ha dejado creyendo que no es importante. Y cuando vamos, hermano, a las Escrituras, vamos a mirar que hay un propósito bien firme de parte del Señor para todas las personas. Desde comenzar con aquellos que están al frente y que Dios nos ha llamado dentro del ministerio, hasta cada persona que ha venido a Cristo, porque no solamente es venir a Cristo y ahí se termina todo, no. Tenemos una encomienda de parte de Dios, y para poder realizar esta encomienda de predicar el Evangelio es necesario entonces conocer la palabra, para que entonces así podamos tener la certeza, podamos tener la seguridad de qué es lo que nosotros vamos a compartir, de lo que nosotros vamos a hablar. Porque en estos tiempos se necesita también la palabra de Dios, que la palabra de Dios siga obrando en los corazones de las personas. Cuando nosotros miramos, hermano, esta porción de la palabra de Dios, vemos unas palabras del apóstol Pablo para un joven que está comenzando su ministerio, que está pastoreando. Este joven es Timoteo, hallado gracia delante de los ojos de Dios. Pablo lo ha mirado con buenos ojos porque ha sido instruido por parte de su madre, por parte de su abuela, quienes han compartido esa fe, y el mismo Timoteo lo imita. Pero hay un problema
tan grave. ¿Por qué? Porque se vive en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, lleno de tantas voces, lleno de tantos pensamientos y de tantas filosofías que están confundiendo al hombre, que lo están llevando a no conocer al Señor. Sin el cambio, hermanos, se necesita en ese momento, y precisamente el apóstol Pablo le da una recomendación y una responsabilidad tan grande que no tiene que olvidar, diciendo: entre tanto que voy hacia ti, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación y la enseñanza. Haz algo provechoso, porque esto verdaderamente es importante para tu vida. Es importante porque es el propósito de Dios. Y ese propósito, hermano, es para cada uno de nosotros. ¿Cómo, hermano, ocupamos nuestro tiempo? Día a día tal vez trabajamos, tal vez tenemos muchas actividades, hermano. Pero hay una parte que la iglesia es importante que pueda permanecer en ella. Y si la ha olvidado, es tiempo de que nuevamente pueda retomarla, ocuparnos en lo que realmente es provechoso, en poder escudriñar la palabra del Señor, en querer escuchar la voz de Dios, de manera que pudiera ser algo, hermano, tan práctico en nuestra vida diaria, así como comer, así como dormir, y pudiéramos tener, hermano, un amor tan profundo a la voz de Dios, así como el mismo David lo había expresado en Salmos, diciendo: tu palabra es más dulce que la miel de mi paladar. Hasta que pudiéramos llegar a ese punto de desearlo tanto, de amar tanto la palabra del Señor, de volvernos sensibles, cambiando un corazón por un corazón difícil, y más bien teniendo un corazón receptible a la voz de Dios, abriendo nuestros oídos a la voz de Dios, para que nuestra vida pudiera tener una vida transformadora. Dentro de todas las recomendaciones que el apóstol Pablo puede decir a Timoteo, una de estas es: ocúpate de la lectura. ¿Quién de nosotros, hermanos, los que estamos aquí, podemos tener una lectura de la palabra de Dios? Podemos pensar tiempo, podemos pensar que a veces es muy complicado, pero cuando nosotros solamente miramos, hermanos, en el tiempo en el que estamos, en las redes sociales, podemos darnos cuenta que sí hay tiempo, podemos tener tiempo. El problema que a veces tenemos es que no tenemos una buena administración de nuestro tiempo. Y cuando tenemos una buena administración de nuestro tiempo, entonces no nos da tiempo para nada. Terminamos el día y llegamos a cosas donde nos damos cuenta que quedan inconclusas, y entonces, hermano, decimos: no, el tiempo no es suficiente para mí. El problema está, hermano, que no somos buenos administradores de nuestro tiempo, porque debería de haber un tiempo, hermano, para poder ocuparnos en la lectura. Debería de haber un tiempo, hermano, para poder emplear ese tiempo de querer escuchar la voz de Dios, porque necesitamos, hermano, las palabras de Dios, necesitamos su dirección día tras día, hermano, porque día a día tomamos decisiones, día a día enfrentamos diferentes situaciones, día a día, hermano, vienen momentos en los cuales tenemos que tener la capacidad de poder discernir, de poder saber cómo actuar, de poder saber cómo enfrentar esos momentos. Y nosotros mismos, hermanos, somos incapaces, nosotros somos falibles, nos equivocamos, nosotros cometemos errores, nosotros, hermanos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, hermano, no lograremos poder enfrentar cada una de las diversas situaciones y retos que se nos presentan día tras día. De manera, hermano, que una recomendación que no debería de pasar desapercibido en la vida del cristiano es precisamente la lectura de la palabra del Señor. Ocúpate de la lectura. Tal vez puedas tener a lo mejor algún otro libro, o tal vez, hermano, puedas tener algún escritor que te llame la atención, pero no puedes pasar desapercibido ese escritor, hermano, que ha extendido su gracia y su amor, y que quiere guiarte día tras día para enfrentar la vida, hermano. No podemos olvidarnos del Señor.
no podemos olvidarnos de sus palabras, porque la palabra de Dios es la que tiene que gobernar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que dirigir a la iglesia. En otras palabras, hermano, la palabra debe ser ese centro dentro de nuestra vida diaria. Porque si está la palabra del Señor, entonces es el Señor el que gobierna. Y bien expresado, hermano, por ejemplo, Juan Calvino, él decía, la Escritura es el centro por medio del cual Cristo gobierna su iglesia. Si la palabra del Señor, hermano, entonces, ¿quién es el que nos dirige? ¿Quién es el que hace cambiar nuestra forma de pensar? ¿Quién es el que nos renueva? Si la palabra de Dios no es especial, no es el centro de una iglesia, hermano, entonces estamos perdidos. Porque no va a ser el Señor el que gobierne, sino lo que gobernará, hermano, van a ser nuestras propias ideas, van a ser nuestras propias convicciones, pero no el Señor, no sus planes, no sus propósitos. Porque entonces pondríamos por encima de los propósitos de Dios nuestros propios anhelos. Pero quien debe de gobernar, hermano, es el Señor. Así que su palabra, hermano, debe de estar en ese lugar primordial, hasta lo más alto, en esa supremacía, hermano, del cual puedan desprenderse nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras doctrinas, lo que nosotros hacemos cada día. A diferencia de lo que la iglesia romana dice, tengo tradición, tengo costumbre, es una vida como en un patito, ¿verdad? Y eso no debería de ser. Sino la palabra de Dios debe ser, hermano, ese lugar supremo del cual vamos a usarse en cada uno de los diversos aspectos. Y vemos, hermano, que es insistente el apóstol Pablo con Timoteo para decir que es necesario que mantengas una vida de devoción en las Escrituras. Tú no puedes ahora pensar que no tienes ninguna responsabilidad después de que has venido a Cristo. Hay una responsabilidad dentro de esa encomienda que el Señor fijó diciendo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hablar si ni siquiera nosotros conocemos lo que el Señor quiere que digamos? De manera que entonces, hermano, es bien enfático en decirle, no pierdas el tiempo en otras cosas que no edifican tu vida, sino preocúpate por las Escrituras. No perdamos el tiempo en algo que no edifica nuestras vidas, sino mejor leer su palabra y que su palabra permanezca en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos mirando ese contexto, hermano. Timoteo era un joven pastor en Éfeso, en una ciudad llena de idolatría, de filosofía pagana y de falsas doctrinas. Vemos que Pablo, hermano, le está dando estas instrucciones. Pablo sabe que está pronto a morir, pero no olvida poder dejarle esta responsabilidad para que él mismo pueda compartir a aquellos que vienen a la fe. La frase que le dice, entre tanto que voy, ocúpate. La palabra que está señalando, hermano, tiene que ver con perseverar constantemente, tiene que ver con mantenerse absorbido en ello. No que fuera algo ocasional, no que fuera de vez en cuando, sino de una manera, hermano, de continuidad, de permanecer en ello. En otras palabras, me estaba diciendo, no olvides en todo momento, cada día poder tener esos tiempos de instrucción a través de esas palabras que son importantes para tu vida. Así que quisiera ver el primer punto, y tiene que ver con una iglesia vive únicamente cuando la palabra ocupa ese centro. La iglesia tiene vida cuando las Escrituras son abiertas, cuando las Escrituras, hermano, son proclamadas fielmente. Porque la palabra de Dios trae vida. Porque la palabra de Dios trae esperanza. Porque la palabra de Dios, hermano, tiene poder transformador.
Desde el principio, hermano, podemos notar que el Señor creó todas las cosas con el poder de su palabra. Las cosas fueron hechas con el poder de su palabra. Porque su palabra tiene poder, porque su palabra tiene autoridad. De manera que una iglesia vive, tiene vida, cuando la palabra de Dios es proclamada firmemente. Porque es directamente la voz de Dios. Y los propósitos de Dios son reales, son verdaderos. Pero el problema está cuando el hombre no es fiel a la palabra de Dios. La iglesia entonces tiene un problema muy grande cuando no se apega fielmente a las Escrituras. Porque entonces ya no es el quien gobierna a Dios. La dirección entonces ya no es por Dios, sino ahora es por el hombre, poniendo sus convicciones, poniendo sus intereses, poniendo sus propios pensamientos, de manera que su hermano no va a llegar verdaderamente a la persona. Porque quien puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser para ti, todo se completamente como una espada de dos filos es la palabra del Señor. No tenemos, hermano, la capacidad de poder, hermano, trascender así como no siempre para esas palabras. Palabras que nosotros manifestamos pueden ayudar de una u otra manera, pero que verdaderamente, hermano, puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón son las palabras del Señor. Amén. Desocúpate de la lectura. Hace referencia, hermano, a la lectura pública de las Escrituras. Era una práctica, hermano, que se realizaba, hermano, dentro del pueblo judío. Y usted puede recordarlo también dentro de la historia de Israel. Siempre había bendición cuando las Escrituras eran expuestas. ¿Y qué tenían en las Escrituras? Tal vez usted va a decir, es que no tenían la Biblia. Pero tenían la ley, tenían los profetas, tenían los salmos. Y cuando eso, hermano, era expresado dentro del pueblo, y el pueblo ponía atención, sus vidas eran bendecidas, porque recordaban el amor de Dios, recordaban el pacto que tenían, recordaban que era el pueblo de Dios, y entonces entendían los planes y los propósitos que Dios tenía para ellos. ¿Y qué sucedía? El pueblo tenía esperanza, el pueblo tenía bendición, porque el Señor estaba con ellos, porque abrían su corazón, abrían sus oídos, y las recomendaciones de Dios, hermano, ponerlas por obra, así entonces que pudieran mirar el favor de Dios en sus vidas. Lo que pasaba, hermano, cuando dejaban a un lado la Escritura, sucedía entonces que eran conducidos por otras voces, por los pensamientos que llegaban a sus vidas, por la influencia, hermano, de los pueblos que estaban alrededor y que eran paganos. Influenciaban demasiado. Muchas veces, hermano, el pueblo de Israel fue llevado a la idolatría, fue llevado a dejar a Dios por abrir sus oídos a otras voces, pero no a la voz de Dios. ¿Y qué sucedía entonces con el pueblo? El pueblo estaba en momentos difíciles, estaba en maldición, las promesas no se cumplían, eran llevados, hermanos, prisioneros a otros lugares, venían y los conquistaban, pasaban momentos, hermanos, tan difíciles y tan complicados, porque entonces se volvía como un pueblo muerto, porque no había vida en sus corazones, pues la palabra de Dios era quien verdaderamente reconfortaría su mente, reconfortaría su corazón para permanecer en Dios y así poder tener la bendición de Dios en sus vidas. Pero cerrando sus oídos, dejando de lado las Escrituras en los momentos tan difíciles. Y usted puede mirar cuántos reyes, hermanos, al dejar las Escrituras, vivieron momentos difíciles. Pero aquellos reyes que volvían a las Escrituras podían recordar lo que Dios pedía de ellos, y cuando hacían una reforma, nuevamente, hermano, la vida del pueblo era transformada, porque la voz de Dios, hermano, renovaba el alma del corazón del hombre,
renovaba los pensamientos, les llevaba nuevamente a entender los propósitos que Dios tenía para con ellos en su pacto. De manera, hermano, que esta práctica era una práctica que cuando lo tenían presente, estaba la bendición de Dios. Quisiera que fuéramos, por ejemplo, a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Y cuando usted lo encuentre, quisiera invitarle a que una vez. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Y dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se leyó el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Estamos mirando esa práctica que se hacía en la sinagoga, o se hacía realizar. Tenían manuscritos de los profetas. Aquellos que eran maestros de la ley tomaban, hermanos, rollos, y entonces leían porciones. Los demás estaban ahí sentados para poder escuchar cada una de esas palabras. Y cuando las tomaban, cuando reflexionaban acerca de aquellas palabras, sus vidas tenían sentido. Cuando también no las ponían en práctica y solamente pasaban a percibirlo como algo importante, obviamente, hermano, que sus vidas no tenían, hermano, sentido por la situación de que entonces quien obraba en ellos era su propia pesadez, sus propios pensamientos, pero no dejaban abierto su corazón para la palabra de Dios. Pero podemos darnos cuenta, hermano, que era importante poder tener esos tiempos de tener la lectura de las Escrituras. Muchos de ellos también en casa tomaban un tiempo para poder leer, de manera que la familia podía instruirse y podía entonces entender los planes y los propósitos de Dios. Y cuando amaba la palabra del Señor, siempre habría bendición para ellos. De manera, hermano, que cuando la palabra de Dios, hermano, ocupa ese primer lugar, cuando las Escrituras son abiertas, siempre va a haber un poder transformador en la vida misma del hombre, llevándolo siempre a conocer a Dios, llevándolo siempre a tener una fe verdadera, una fe, hermano, para poder tener la certeza de quién es Dios. Cuando el hombre, hermano, ve las Escrituras y las lee y medita, los guarda en su corazón, hermano, su fe crece, su fe aumenta. En medio de los problemas, en medio de las situaciones que vienen a su vida, sabe que puede confiar en Dios. No mira a Dios distante, sino lo mira cerca. No mira a Dios y lo desarma como alguien que simplemente es muy común, sino puede mirar su supremacía, puede mirar la soberanía de Dios, puede mirar su gran amor, puede mirar su bondad, puede mirar su fidelidad, y entonces puede descansar en el Señor. Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 10, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando las Escrituras son abiertas, hermano, el hombre tiene fe, puede confiar en Dios.
sino radica en aquel que es fiel para poder cumplir las promesas. Entendiendo que muchas veces nosotros somos incapaces, pero entendiendo que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que puede ayudarnos en nuestros momentos adversos. Nuestra fe crece, hermano, cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando la palabra de Dios se habla fielmente, hermano, nuestros corazones, hermano, se fortalecen. Tenemos ahora la certeza para poder confiar en el Señor. Aunque vienen momentos duros, aunque vienen momentos complicados, aunque quieran movernos, sabemos que nuevamente podemos estar de pie, porque nuestra fe se ha fortalecido, porque las palabras del Señor han sido escuchadas, porque las Escrituras han sido abiertas, de manera, hermano, que hay grande bendición para nuestras vidas. Pero cuando la palabra de Dios no es el centro, cuando se transgiversa la palabra de Dios, hermano, entonces no hay un crecimiento saludable en nuestras vidas. No hay una fe fuerte, no hay una fe que pueda sustentarnos en nuestros momentos difíciles. No provoca una fe que pueda ayudarnos, hermanos, para poder permanecer en el Señor. De manera que cuando vienen los momentos difíciles, entonces nos volvemos atrás. Porque cuando se comparte, hermano, la palabra de Dios fielmente, nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece, nuestra confianza está en el Señor, hermano. Es difícil, hermano, que tú te alejes del Señor. Cuando vienen los momentos duros, los momentos difíciles, hermano, tú vas a poder permanecer en el Señor. De manera, hermano, que es importante que la palabra de Dios permanezca en nuestras vidas. Porque cuando permanece como iglesia, hermano, entonces podemos fortalecernos, podemos amar al Señor, podemos adorar al Señor fielmente, podemos entregarnos completamente al Señor, porque la palabra de Dios nos está llevando a tener esa confianza en Dios. Pero suele suceder, hermano, que tal vez podamos escuchar la palabra de Dios, pero comienza la semana y llegamos y la palabra de Dios simplemente la dejamos a un lado, la dejamos en un rincón y nunca más se está abriendo en nuestra casa. Deberíamos de tomar, hermano, esa forma de cómo la iglesia primitiva tenía bien presente la lectura de la palabra del Señor. Aunque no tenían una conformación de una iglesia en cuanto a de un templo físico, hermano, pero en las casas, hermano, abrían las Escrituras para poder fortalecerse, para poder crecer. Cuando comienza la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2, dice, y perseveraban también en la doctrina de los apóstoles, cada día en las casas. De manera que esa práctica, hermano, muchos la tomaron. Aún, hermano, la iglesia del segundo siglo, tercer siglo, era parte importante. Un ejemplo, hermano, son los puritanos. El padre tomaba la encomienda de que la palabra de Dios pudiera ser leída en el hogar. Llamaba a la familia, llamaba a la esposa, llamaba a los hijos, y debería de haber un tiempo tan especial para poder reflexionar acerca de las Escrituras. De manera que la forma, hermano, disciplinaria que había era de que cada día tendrían que hacerlo. Había amonestaciones para los padres de familia cuando no se hacía esta labor dentro de los hogares. Era de suma importancia que la palabra de Dios permaneciera en sus vidas. Y cuando era el día del Señor, en el día domingo, entonces todos tenían que ir juntos como familia. El padre, la esposa y los hijos, vamos a la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios. Había un cierto, hermano, una cierta enseñanza para que pudieran, cada uno de la familia pudiera entender que era un momento tan glorioso, que era un momento tan sublime, la exposición de las Escrituras. No era algo, hermano, algo sin sentido, no, sino era
era el momento más importante de la reunión. Poder escuchar la voz de Dios y poder entender lo que Dios pedía para sus vidas. Lo tenían bien presente. ¿Y qué sucedió, hermano? Y se volvieron fuertes. Un desarrollo tan grande en Europa, porque cada uno entendía cómo debería de actuar, cómo debería de comportarse, cómo debería de pensar. Se aferraba a Dios, las familias completamente, hermano. Lo pueden contar en Inglaterra. Por eso no hubo movimiento revolucionario como durante la Revolución Francesa. ¿Por qué en Inglaterra no hubo, hermano? Porque había puritanos. Y porque se esmeraban y se esforzaban porque no faltara la palabra de Dios, hermano, en los hogares. ¿Hace cuánto, hermano, que las escrituras no son abiertas en nuestros hogares? ¿Hace cuánto con nosotros como padres llamamos a los nuestros y decimos vamos a escuchar la palabra de Dios? Debería de ser uno de los temas más importantes que deberíamos de retomar para que muchas cosas, hermano, pudieran cambiar en nuestra vida, pudieran cambiar en nuestra familia, pudieran cambiar en la iglesia y pudieran cambiar en la sociedad, porque la iglesia tiene que marcar, hermano, tiene que tener una marca en la sociedad. No que la sociedad y el mundo marque la iglesia, no, sino que tiene que impactar, hermano, esta iglesia. Por eso los cristianos estaban siendo llamados a preocuparse de la lectura, a preocuparse, hermano, de permanecer en una sana enseñanza. Usted y yo, hermano, hemos venido a Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, pero tenemos, hermano, una responsabilidad muy grande: ocuparnos en la lectura, ocuparnos, hermano, en las Escrituras. Porque cuando la palabra de Dios es proclamada, hermano, es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Y estas palabras que son tan extraordinarias nos llenan, sacian nuestra alma, la reconfortan, le dan ánimo, vuelven el gozo nuevamente en nuestra vida, nos dan la capacidad para poder discernir, para poder tener la forma, la manera de sobrellevar cada uno de los asuntos que tenemos diariamente, hermano. De manera que la iglesia tiene vida cuando la palabra de Dios es proclamada fielmente. No podemos, hermano, omitir la palabra de Dios, sino la palabra de Dios, hermano, al ocuparnos en la lectura, al ocuparnos en el momento de meditación, debe de ser la parte más importante. No podemos traer un pensamiento, hermano, de poder estar ahorita pensando en otras cosas y no poder tener, hermano, un corazón receptible a la voz de Dios, no, porque es el momento en que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y el Señor sabe, hermano, lo que necesitamos cada uno de nosotros. Él lo sabe, hermano. Él conoce tu necesidad, Él sabe lo que estás enfrentando, Él sabe lo que es mejor para tu vida, hermano, de manera que su palabra no fallará, su palabra no falla. El problema es cuando nosotros estamos pensando, cuando nosotros tenemos un corazón duro, no tenemos un corazón receptible a la palabra de Dios. La semilla siempre va a ser una semilla buena, pero donde va a caer, hermano, también va a ser un corazón que es duro, que es difícil. Y en lugar de que la semilla pueda caer en tierra buena y fértil, y pueda crecer, y pueda hacer lo que corresponde, simplemente puede caer como Jesús mismo lo hablaba, en el camino, entre espinos, que por un momento crece, pero después se seca, que quiere crecer, pero la ahoga, y entonces no hace esa función que debería de hacer en la vida de cada uno de nosotros. Solo cuando abrimos nuestro corazón y cuando lo abrimos, hermano, la palabra de Dios que pone en tierra, hermano, la iglesia tiene vida. La iglesia entiende los planes y los propósitos de Dios. Nos involucramos, miramos las necesidades, nos preocupamos por la obra de Dios, nos preocupamos por nuestra vida espiritual, nos preocupamos por agradar a Dios. Adoramos a Dios genuinamente, nos entregamos, hermano, al Señor, porque la palabra de Dios está haciendo una obra tan grande en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, hermano, ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo?
Ocupémonos en la lectura de la palabra del Señor. Todos podemos tener un tiempo, hermano. Tal vez puedes hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vas al trabajo, durante el trayecto, hermano. De manera que no falte esos tiempos de permanecer, hermano, en las Escrituras. Dice, ocúpate en la lectura, pero también dice, ocúpate en la exhortación. La palabra, hermano, no fue dada únicamente para informar, sino para transformar. Y la palabra, hermano, exhortación tiene que ver, hermano, con animar, consolar, corregir, llamar al arrepentimiento. De manera que esta segunda recomendación que el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo proviene de la primera. Cuando nosotros nos hemos ocupado de las Escrituras, hermano, es cuando nosotros entonces podemos ahora ocuparnos también en esta segunda cuestión, que tiene que ver con la exhortación. ¿Cómo vamos a animar a alguien si nosotros no estamos animados? ¿Cómo le vamos a decir que Dios es fiel, sus promesas son fieles, si nosotros, hermano, no hemos permanecido en su palabra y no hay fe en nosotros? ¿Cómo nosotros, hermano, vamos a poder corregir las deficiencias y poder llevar nuevamente a un camino correcto si no tenemos, hermano, el entendimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros nos preocuparemos por poder llevar al arrepentimiento a una persona para poder animarlo en esa cuestión de desánimo de los momentos difíciles? Si nosotros no hemos, hermano, no nos hemos llenado de la palabra de Dios, en ningún momento lo haremos. No va a haber, hermano, preocupación por nuestro hermano que está a un lado de nosotros o atrás de nosotros, es decir, pues, qué es lo que está pasando. No va a haber una palabra para poder animar, no va a haber una palabra para poder decirle, pues vamos a seguir adelante, vamos a continuar, porque si nosotros no hemos permanecido en las Escrituras, hermano, no va a haber esa pasión para poder hacerlo. No va a haber ese deseo para poder, hermano, querer demostrarlo, de que verdaderamente, hermano, nos importa, de que como iglesia podamos continuar, de que como iglesia podamos seguir adelante. De manera, hermano, que cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo también, ocúpate de exhortación, está ahí también para poder confrontar. Y más en este tiempo que estamos viviendo, hermano. Porque cuando nosotros miramos el contexto en el cual el apóstol Pablo le está haciendo mención a Timoteo, es difícil, es complicado ese momento, hermano. ¿Por qué? Porque hay situaciones, hermano, que ellos están viviendo y que son momentos difíciles. La iglesia de Éfeso, hermano, donde Timoteo pastoreaba, enfrentaba a falsos maestros. Y Pablo le dice a Timoteo que no le dice que invente estrategias, no le dice que hable de sí mismo, no le dice que adapte, hermano, su mensaje al gusto de las personas, sino que lo está confrontando verdaderamente para que lo que se pueda proclamar sea, hermano, una predicación fiel a las Escrituras. Había un falso maestro. Y cuando el creyente, hermano, permanece en las Escrituras, puede discernir quién es un verdadero maestro y quién es un falso maestro. Habían falsos profetas que decían, Dios me dijo, y dice Dios, yo nunca les dije nada, porque hablaban de sí mismo. Muchos falsos profetas estaban ahí para hablar como reyes y decirles que todo estaba bien, pero no para poder confrontarlos en los errores y el pecado. Pero cuando había un profeta fiel, era perseguido por el mensaje que daba de exhortación. Cuando estaba ahí para poder confrontar el pecado, cuando estaba ahí para poder confrontar el error, hermano, muchos profetas fueron muertos por decir
la verdad. Pero ¿cómo entonces esos profetas podían corregir? Porque la voz de Dios, hermano, venía en sus vidas. ¿Cómo la iglesia va a poder, hermano, diferenciar entre los falsos maestros y buenos maestros? Si no ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Creerá que todo es verdadero, creerá como que todo lo que escucha, que todo lo que ve realmente lo que Dios está estableciendo, hermano. Pero muchas de las cosas que se viven en este tiempo, hermano, no son saludables en una sana enseñanza. Pero ¿cómo discernir ante un error? No podemos discernir y entender si hay un error si nosotros no sabemos de qué se trata. Y cuando la iglesia no permanece en las escrituras, entonces tiene un problema tan grande, hermano. Porque falsas doctrinas, falsas enseñanzas puedes tomarlas como parte de Dios, pero muchas veces no son, hermano. Y tal vez puedan pensar, es que ahí está el gozo, es que ahí está la alegría, hermano. Pero cuando no se conforme a las escrituras, hermano, entonces hay un grave problema. Ese problema ha llevado, ¿sabe qué, hermano? A que muchas iglesias se dividan, a que muchos hermanos se vuelvan atrás, porque no se expone fielmente la palabra del Señor. Y viene, había dicho el apóstol Pablo a Timoteo, que habría muchos que hablarían fábulas, que hablarían lo que el hombre pide, lo que la gente pide, pero no hablarían verdaderamente las palabras del Señor. Y es un problema. Porque cuando llega el momento de confrontación, hermano, nos enojamos. Porque ¿quién le gusta que le digan sus cosas? ¿Usted piensa que le digan sus cosas? No sé. Decimos, no, estoy bien. Pero la palabra de Dios tiene ese poder confrontativo. De manera, hermano, que cuando la palabra de Dios la escuchamos, viene, hermano, a confrontar nuestra vida. Nos vemos como en un espejo, miramos nuestras imperfecciones, miramos nuestras carencias, miramos nuestros errores. Y a veces a mucha gente no le puede gustar, sino puede gustarle más, hermano, algo que endulce su oído, pero que no confronte en el momento de la exhortación. Timoteo tenía una situación difícil porque podía ser muerto, podía ser perseguido, no podría ser el pastor más famoso, pero más bien en cambio tenía que hablar conforme a la palabra del Señor. Y estamos en un tiempo, hermano, donde a veces la palabra del Señor, hablándola fielmente, a veces no es tan atractivo el mensaje. Sino más un coaching de vida es lo más atractivo, hermano. Pero lo que se está dando no es nutritivo para nuestra alma. Porque la verdadera sana doctrina, la verdadera sana enseñanza nos va a llevar, hermano, a acercarnos a Dios, nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a llevar a Cristo. Pero nos confrontará nuestro pecado, nos confrontará nuestros momentos duros. Y cuando nos confronta, hermano, no es difícil para nuestras vidas porque nuestra carne se opone. Veamos lo que dice Jeremías 23:29, por favor. Jeremías 23:29 dice lo siguiente: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Vemos que el Señor está diciendo, es martillo, es fuego, sus palabras. No acaricia únicamente, también rompe la dureza del corazón. Cuando golpea nuestra vida, hermano, nos confronta, no nos gusta. Cuando sabemos que Dios mismo nos está hablando acerca de las cosas que no estamos viendo, hermano,
nos duele. Y pensamos muchas veces que simplemente no es algo benéfico para nuestra vida, porque nuestra carne se opone. Pero verdaderamente tiene sentido cuando el Señor trabaja en nosotros y está ahí puliendo, está ahí transformando nuestra vida. Va a doler, sí, porque somos orgullosos. Pero así como el bisturí, hermano, del cirujano que hiere para salvar, la Escritura también quiere el orgullo para poder sanar el alma. Ningún paciente, hermano, disfruta una operación, pero agradece haber sido operado. Así ocurre con una predicación verdadera, hermano. A veces nos duele, nos confronta, nos reta, pero verdaderamente, hermano, está haciendo un beneficio dentro de nosotros. Nos está moldeando conforme a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. De manera, hermano, que cuando la palabra de Dios ha permanecido en nuestra vida, entonces podemos ahora entender acerca de los errores. Ahora podemos tener discernimiento de lo que es correcto y no es correcto. Porque cuando entonces no entendemos entre lo que es correcto y no es correcto, podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, y más en este tiempo en el que estamos viviendo, hermano. Por cualquier cosa, por cualquier situación, hermano. De manera que una enseñanza sana nos lleva, hermano, a fortalecernos en Dios. Muchas veces no es lo más atractivo, hermano. Muchas veces no es lo más llamativo, lo que más nos guste. Pero es lo más benéfico, hermano, para nuestra vida, porque la palabra de Dios tiene ese poder transformador en nuestros corazones, hermano. Tal vez muchas veces queremos hacer otras cosas, pero no debe de faltar, hermano, la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque si no tenemos la palabra de Dios, no somos nada. Porque si abandonamos las Escrituras, aunque tengamos un ministerio, hermano, simplemente no estamos en obediencia hacia Dios, porque no es la voz de Dios quien nos guía. No es la voz de Dios, hermano, quien nos da dirección, no es la voz de Dios que nos está confrontando, sino simplemente son nuestras propias ideas. Por eso el Señor nos confrontaba a los fariseos. Por eso nos confrontaba. Porque eran muy religiosos y aunque podían saber las Escrituras, no las practicaban, no las vivían. De manera, hermano, entonces, que cuando la palabra de Dios permanece en nuestras vidas, podemos también exhortar, podemos también animar a alguien más, dar una palabra, hermano, de parte de Dios, para que pueda continuar, para que pueda, hermano, seguir adelante. Y día a día nos encontramos a muchas personas, y tú lo sabes, tal vez tienes un negocio, tal vez tienes, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, siempre nos encontramos con personas que tienen necesidades, que tienen aflicciones, que están pasando momentos difíciles. Y allá afuera hay tanta gente que puede dar un buen consejo, porque no han escuchado la voz de Dios. Pero la iglesia tiene un propósito, hermano, una responsabilidad muy grande. Porque ahora que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable, ahora es luz, tiene entonces que alumbrar a aquellos que necesitan, hermano, que necesitan esa ayuda. Pero ¿cómo poder hacerlo si la palabra de Dios la hemos abandonado? ¿Cómo poder instruir? ¿Cómo poder corregir el error? ¿Cómo poder diferenciar en lo que es correcto y no es correcto si la palabra de Dios falta en nuestras vidas? De manera que es importante, hermano, que al profundizar las Escrituras, al permanecer en la palabra de Dios, hermano, nos va a llevar entonces a poder preocuparnos por la iglesia, a poder preocuparnos por los que no son salvos. Pues fuimos llamados, fuimos encomendados antes de tener cualquier otro ministerio a la proclamación, hermano, de la palabra de Dios, porque a través, hermano, de la predicación del Evangelio, el hombre vendría al arrepentimiento, al conocer la obra de Cristo, la victoria de Cristo, hermano, vendrían entonces a un arrepentimiento. Por último, hermano, la iglesia necesita doctrina, porque la verdad, hermano, produce santidad en nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice también, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación, pero también ocúpate de la
enseñanza. Ocúpate en la enseñanza. Ocúpate en la enseñanza. Vivimos, hermano, en una época donde muchos tienen experiencia, pero pocos desean doctrina. Porque la verdadera doctrina nos conduce a Dios, nos lleva más a Dios. La verdadera doctrina es la que nos lleva al arrepentimiento. La verdadera doctrina es la que nos lleva a Cristo, hermano. No podemos despreciarla. De manera que la doctrina, hermano, es fundamental en nuestras vidas, una sana enseñanza. No algo, hermano, pasajero, no algo de lo que tal vez se me ocurrió. No hablar de mis vivencias, no hablar de, a lo mejor, de alguna otra historia motivacional. No, sino lo que realmente necesita el hombre es una palabra verdadera de parte de Dios. De manera que cuando nosotros, hermano, hemos permanecido en las Escrituras, ahora tenemos discernimiento también. Cada uno de nosotros estamos llamados a discipular a alguien más, hermano. Estamos llamados ahora a discipular a alguien más. Ese es el trabajo de la iglesia, hermano. Les decía hace un momento, ¿cuánta gente, hermano, diariamente vemos? Cuando tenemos un negocio, platicamos con ellos, cuando vamos al trabajo, tenemos compañeros ahí en el trabajo, en la escuela. El Señor nos pone el campo para que nosotros podamos hablar acerca de ese evangelio y podamos discipular a alguien más, hermano. No estamos llamados solamente a venir a reunirnos, hasta ahí se terminó todo, no. Sino la iglesia ha sido llamada a una responsabilidad muy grande, discipular a alguien más. Porque cuando nosotros permanecemos en las Escrituras, maduramos, crecemos. Pero no podemos seguir siendo los mismos si ya llevamos años conociendo al Señor. La exhortación que el escritor de Hebreos les hace a los judíos que querían volverse atrás, les dice: oigan, ¿qué está pasando con ustedes? Ya hace años habían conocido de Cristo. Yo les traía un alimento sólido, pero ustedes son como niños, ustedes son como bebés. Ustedes quieren un alimento de leche, cuando yo les quería dar un alimento sólido. No han madurado, no han crecido, sino quieren nuevamente que regresemos a los primeros rudimentos. Porque la iglesia tiene que madurar. Cada uno de nosotros tenemos que crecer. De manera, hermano, que cuando nosotros permanecemos en la Escritura, tenemos que ser llevados, hermano, también a discipular a alguien más. Pero ¿cómo lo vamos a discipular si nosotros no conocemos lo que es esencial? Cada uno de nosotros tenemos ese propósito, esa responsabilidad de parte de Dios, hermano. Cuando hay una doctrina sana, hay un crecimiento sano. Ese crecimiento sano también estamos llamados a poder también llevarlo a cabo con aquellos que apenas están conociendo. Y cada uno de nosotros tenemos a gente que Dios nos pone para que nosotros podamos instruirlos. De manera que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, pero a veces la olvidamos. Y la deberíamos de tener presente en nuestras vidas, hermano. Porque no existen verdaderos avivamientos, hermanos, sin doctrina. No existe santidad sin escritura. No existe un crecimiento sin una enseñanza verdadera, hermano. De manera entonces que estamos llamados, hermano, a poder discipular a alguien más. No estamos aquí, hermano, cada uno de nosotros para olvidarnos de los propósitos de Dios, sino la iglesia tiene que tomar una responsabilidad seria, hermano,
Pues el Señor nos ha llamado a un compromiso firme. Lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, no fue algo sin sentido, sino verdaderamente fue un propósito verdadero. Verdaderamente, hermano, un compromiso serio. Porque Él pudo bajarse de la cruz, Él pudo derrotar a ellos que lo estaban inculpando. Pero su compromiso fue firme. Ir a una muerte de cruz, a dar su vida por nosotros. De manera que el compromiso es firme en este tiempo, hermano, pero a veces no queremos tener un compromiso firme, sino queremos pasar los días y nos relajamos, pero no debería de ser de la misma manera. ¿Cuántos años llevamos conociendo al Señor? 2, 3, 4, 5 años, 10 años, 20 años, hermano. Dice la palabra de Dios, ya deberíamos de ser maestros, ya deberíamos de preocuparnos por la obra de Dios, por las cosas que competen como iglesia. Pero a veces, hermano, ni siquiera sabemos lo que realmente necesita, las necesidades que hay, las situaciones que estamos pasando como iglesia, y nos olvidamos completamente a lo cual, hermano, fuimos llamados, y no debería de ser de esa manera, hermano. Es un compromiso firme, es un compromiso verdadero, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros queremos tener ese compromiso? Lo que el Señor nos pide no es algo que esté fuera de nuestro alcance. ¿Quién de nosotros no puede hablar, hermano? Aún el que no puede hablar, hermano. Me ha tocado mirar, hermano, como gente niños, jóvenes que no pueden hablar, con señas, hablan acerca de la palabra de Dios. En una ocasión, en una boda, tanto el esposo como la esposa eran sordomudos, pero mientras estaba tocando las alabanzas, hermano, aquellos que eran sordomudos también y que acompañaban a ese matrimonio, esa celebración, adoraban a Dios con señas, lo expresaban de esa manera, de esa forma. ¿Qué es lo que nos detiene para tener un compromiso firme, hermano? ¿Qué es lo que nos lleva a no tomar con seriedad nuestra responsabilidad como iglesia, hermano? Cada uno de nosotros fuimos llamados con ese propósito, hermano. No podemos pasar desapercibido lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino tenemos que madurar y tomar con seriedad, hermano, lo que compete en cada uno de nosotros. Tan solo imagínate si pudieras discipular a una persona. Hoy estamos aquí 60, 70. Imagínese que pudiera discipular a una persona. ¿Hace cuánto tiempo no lo hacemos? O de plano nunca hemos compartido la palabra del Señor. Pero el problema está, hermano, que olvidamos profundizar en las Escrituras. Pero hoy más que nunca, hermano, necesitamos que la palabra de Dios nuevamente, hermano, sea proclamada fielmente en todas las áreas, hermano, como iglesia, en nuestras casas, y que podamos tener un amor tan grande, hermano, a la voz de Dios. Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que le pertenecemos a Él están dispuestos a querer escuchar su voz. Pero quienes no son de Él no están dispuestos a querer escuchar su voz. De manera, hermano, que nuestros corazones tienen que arder por la palabra del Señor. Así como aquellos 2 discípulos, hermano, que caminaban con su corazón destrozado, que habían visto morir a Jesús y que sus esperanzas se habían terminado porque ellos mismos decían: pensamos que era aquel que había de redimir a Israel. Pero Jesús se le presenta en el camino haciéndoles preguntas de por qué iban tristes y no lo reconocían aún. Lo invitan a pasar en su casa, y cuando están en su casa, Jesús hace algo muy importante. Dice que Él abre las
Escrituras. Y cuando abre las Escrituras, Él explica acerca de Moisés, los profetas, los salmos, hablar acerca de quién era Él. Y cuando termina de hablar, sus ojos de ellos son abiertos y Jesús se desaparece de ellos. ¿Y qué sucede con ellos? Que se dicen uno a otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras. Nuestro corazón, dice, ardía cuando Él hablaba. Nuestro corazón ardía. Eso es lo que debería de suceder en nuestros corazones, hermano. Amando la palabra del Señor, retomando nuevamente esos tiempos, hermano, de meditación en la palabra. Todos tenemos acceso, todos tenemos la manera de poder meditar, hermano. Tenemos las diferentes formas, tienes tu Biblia ahí en tu celular, en tu tablet, tú puedes buscarlo, hermano. No tenemos ningún pretexto para poder decir: no puedo. Sí podemos todos, hermano. Pero se trata de compromiso, se trata de decisión, se trata de saber que somos iglesia y tenemos un compromiso firme. A eso nos ha llamado también el Señor. ¿Quién de nosotros quiere tener ese compromiso, hermano? Y si tú lo quieres tener, yo te animo, hermano, a que podamos empezar nuevamente, hermano. Tal vez lo tenías, pero lo has olvidado. Es un buen tiempo para poderlo tomarlo, hermano, y poder hacer, hermano, ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarte, hermano, a que te pongas de pie en esta hora. Cierra tus ojos en esta hora, invita al Señor: Señor, ayúdame a amar tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea escuchada en nuestro diario vivir, en nuestro hogar también. Tu palabra nuevamente pueda ser escuchada. Porque a veces nos ocupamos en varias cosas que no tienen sentido. A veces desperdiciamos el tiempo en redes sociales, en información que no es correcta, en series, en chismes, en todo lo que tal vez los medios digitales pueden darnos, pero no en tu palabra, Señor, sino que pueda haber, Dios mío, un avivamiento en nuestros corazones, de poder volver a tu palabra, Señor. Como padres de familia, en nuestro hogar, nuevamente retomar ese papel que nos corresponde. De manera, Señor, que tu palabra nuevamente sea abierto en nuestras casas, en nuestros hogares. Nuestros hijos puedan escuchar tus hazañas, puedan escuchar tus propósitos y podamos caminar firmes en ti, Señor. Ayúdanos. No queremos ser una iglesia que no tiene fe. No queremos ser una iglesia que es llevada por cualquier viento de doctrina. Ser una iglesia con convicciones firmes. Que ama tu palabra, que ama la verdad, Señor. Trae nuevamente a los corazones ese anhelo tan profundo de las Escrituras, Señor. Si tanto lo hemos dejado de hacer, Señor, toca los corazones para que nuevamente, Señor, podamos decir como el salmista: son más dulces que la miel de nuestro paladar, tus palabras, Señor. Ayuda a cada hermano, cada hermana que está aquí, cada joven,
Jesús, te damos gracias